Atleta. Con Juan Carlos Maldonado. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta, espacio en donde platicamos con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Rizzo, tenista mexicano que estuvo rankeado en el top 30 juvenil a nivel mundial. Dentro de su recorrido como juvenil, tuvo participaciones en torneos de Grand Slam como US Open, Roland Garros y Wimbledon. Gracias a sus resultados, recibió una invitación para estudiar en la Universidad de San Diego, en donde combinó el deporte con el estudio. Hoy Ricardo es un destacado profesional en el mundo financiero. Sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Espero lo disfruten. Hola Richard, bienvenido a Atleta. ¿Cómo estás? De maravilla, Juan Carlos. Encantado de estar aquí. Mira, Richard, para mí, finalmente, esta invitación tuya, pues es una clara representación de lo que es este podcast, o el fin del podcast, ¿no? En términos de enseñar o de mostrar todos los caminos que puede tener un proceso, ¿no? Un proceso como el tuyo, como todo lo que conlleva esta parte, ¿no? Entonces, a ver, antes de meternos a la parte o a tu etapa o tus inicios y de que nos platiques todo este proceso tan enriquecedor que has tenido, tuviste, platícanos qué pasó aquel 1997, tú estando en Roland Garros, en los vestidores, se te acercó un brasileño. Sí. Imagínate, estamos hablando de hace 26 años de esa anécdota tan enriquecedora. Pues mira, yo no sabía que iba a jugar Roland Garros. Estaba en la gira europea en ese entonces y me avisaron que se había entrado al main draw de Roland Garros. Y bueno, ya estando ahí, imagínate con la emoción, con todos los jugadores. Roland Garros es el draw más difícil para entrar en los juniors. Es el cuadro más difícil y es donde más jugadores se juntan para la calificación, sobre todo. Y bueno, por fin ya estaba yo en Roland Garros, me asignan un locker, ahí se comparten tanto los juniors, los juveniles, con los profesionales, los lockers, y casualmente me toca con un brasileño que se llama Gustavo Kuerten. Y bueno, pues obviamente durante tantos días... Pues, en ese momento un completo desconocido, ¿no? Sí, digo, ya estaba en el top 100, ya estaba él en el main draw, ya estaba en el main draw pero tenía él 19 años, ¿no? Sí. No, perdón, 20 tenía él. Él acababa de salir de juveniles. La verdad, súper agradable, es un tipazo. Y hicimos amistad en esos días que estuvimos entrenando, que estuvimos en el torneo. Y bueno, como tú sabes, los juveniles juegan la segunda semana de las 2 semanas de los profesionales. La segunda es de juveniles. Entonces ya te tocan los jugadores profesionales que están vivos todavía en el main draw, ¿no? Entonces yo llego desde la semana previa a estar entrenando, a prepararme para jugar el main draw de Roland Garros. Y me toca estar con él al lado, hacemos amistad. Y en esa amistad, pues, oye, la plática de México, no sé qué, me pide, o me pregunta si me gustaría ir a entrenar con él, previo a un partido que él tenía en cuartos de final contra Galo Blanco, me parece que era cuartos. No es cierto, sí, acababa de ganarle a Thomas Muster. Y entonces ya todos los medios ya estaban encima de él. Sí, toda una eminencia, Thomas Muster, finalmente, de una leyenda. ¿Te acuerdas, no? Que ya había ganado. En la época, sí, ya, claro. En su momento era el Nadal de ahorita. Sí, claro. No le ganaba a nadie. Sí. Y entonces ya, obviamente, el tema mediático de Guga Kuerten, pues era impresionante. Total, le digo que claro que sí, imagínate, entrenar con él. Y salimos a la cancha a entrenar y había 20, 30 reporteros ya esperándolo, sí. Camarógrafos y todo. Y nos fuimos a entrenar y estuvimos entrenando toda la semana, la verdad. Y terminó ganando Roland Garros ese año. Le ganó a Berasategui, me parece, sí. En la final, o a Bruguera. A Bruguera. Y bueno, pues esa fue la anécdota. La verdad es que hicimos buena química y luego me lo encontré en el US Open después y me dijo, oye, te voy a buscar para entrenar esta semana, ¿no? Claro. Pero creo que ya ese día perdió, no sé qué pasó, pero ya no nos vimos. Muy bien, pues ahora sí que esos momentos yo creo que inolvidables, ¿no? Sí, total. Con ese tipo de jugadores, en ese tipo de momentos, ¿no? Verlos su actuar en, sí. en ese momento, porque en ese momento finalmente pues, están viviendo su sueño en términos de un Grand Slam, ¿no? Y avanzando y demás, ¿no?
A ver, pues vámonos a estos inicios de tu etapa de atleta o de deportista, o en su momento lo que empezó como como el inicio de una actividad, seguramente como cualquier niño, ¿no? Que empieza, fue por papás, fue por influencia de familiares, alguien que dijo, pues a ver, ahí está la raqueta, o cómo estuvo esa parte, y platícanos un poquito cómo fue desarrollándose pues esos inicios, pues, ¿no? Sí. Pues mira, yo estaba muy chiquito. Mi papá, en esa época, yo nací aquí en Guadalajara, nos fuimos a vivir a Mazatlán por trabajo de mi papá. Estuvimos viviendo en Mazatlán desde mis 3 hasta mis 10 años. Y cuando yo tenía 4 años, mi papá me llevó a clases de tenis, tal cual. Y yo me acuerdo perfectamente cuando vi la cancha de tenis. Estaba hecho un niño, todavía la tengo presente ese día. Una cancha de arcilla. Y como que me llamó muchísimo la atención. Y con muchísimo entusiasmo, pues me empezó a llevar mi papá a jugar tenis. Y bueno, pues así empezó, como tú dices, un deporte recreativo. Creo que desde inicios tenía algo de talento porque, o de facilidad, no llamarle talento, un poco de facilidad. Porque empecé a jugar rápidamente, empecé a competir a los 6, 7 años, sí. ¿No? Ya estaba en torneos a los 7, 8 años ahí en Mazatlán. Y bueno, pues así empezó un poco como con mi pasión. Mi papá jugaba mucho conmigo también los fines de semana, lo cual ayudó mucho que yo me apegara mucho al deporte. Ahí jugábamos socialmente, obviamente, a esa edad. Y bueno, pues yo siempre fui chaparrito, y entonces pues, la gente se me quedaba viendo de que un chaparrito ya le pegara tan bien a la pelota y así. Y bueno, ya a los 10 años, más o menos 9, 10 años, nos regresamos aquí a Guadalajara. Sí. Yo ya más o menos ya en una inercia de competir. No le puedo decir de alto rendimiento porque no era alto rendimiento. A ver, antes de que pasemos como porque ahí es una transición, ¿no? O sea, como que son muchos pequeños momentos en esos inicios, ¿no? En donde, a ver, las primeras ocasiones pues, seguramente era, mira la raqueta y ahí te va la pelotita, ¿no? Un ratito, ¿no? Y cada vez empieza como a hacer a lo mejor 3 veces por semana y luego 1 vez por semana, etcétera, etcétera, pues, ¿no? ¿Cómo tú, de esa etapa, antes de que llegaras acá a Guadalajara, cómo fue, ¿te acuerdas cómo fue progresando esa parte? Y lo platico de esta manera porque creo que es muy importante como la gente que nos escucha, ¿no? Porque ahí vienen muchas preguntas que en muchos momentos a mí me hacen, ¿no? Y que de algunas sé, estoy seguro por lo que he estado y sé que a ti también. ¿Cómo son esos primeros momentos, no? ¿Cómo va cambiando el tema de un ratito digo, obviamente el niño lo va pidiendo naturalmente, ¿no? Pero, ¿cómo fue eso, toda esa etapita, ¿no? O sea, esa pre-transición o primera transición a ya empezar de alguna manera, vamos a llamarlo así, a competir un poquito, ¿no? Yo creo que lo que sucedió fue que empecé a jugar cada vez más clases más seguido. Yo empecé a pedir las clases más seguido. Y había los torneos locales y los torneos regionales, y conforme yo fui ganando trofeitos, pues es como un aliciente para seguir pues, jugar más y más y más en vez de motivar. Entonces al final yo creo que fue eso, el estar compitiendo, estar empezando a jugar, el estar viendo que pues, de alguna manera eres un poquito, tienes más facilidad que los demás. Y bueno, a esa edad pues es obviamente muy difícil saber qué tanto talento, qué tanta facilidad tienes, pero conforme vas ganando, pues te va gustando. Eso fue un poquito. Y ya cuando ya nos regresamos, ya es cuando le tomo más seriedad al tema. Y ahí empiezo ahora sí ya a tener, o sea, de lo que había en Mazatlán en ese entonces a lo que había en Guadalajara, pues había mucho más desarrollo tenístico aquí en Guadalajara. Sí. Entonces llegas acá a Guadalajara, tus 10, 11 años más o menos. 10. A los 10 años exactamente. ¿Empiezas a jugar lo que viene siendo en ese momento a lo mejor 10 o empiezas ya a lo mejor 12, ¿no? Que de alguna manera... No, empecé 10, todavía existía la categoría 10, bueno, ya existía. Empiezo a ver que hay mucho más competencia, empiezo a ver que hay jugadores de categoría, ahora sí, a nivel nacional, y que hay escuelas, hay academias ya formales. Había varias, ¿te acuerdas? Estaba la Autónoma, la escuela de la Autónoma, que fue durante muchísimos años una escuela que formó muchísimos jugadores. Y luego también estaba una nueva escuela que era la de San Isidro, que ahora se llaman Las Cañadas, pero en su momento era San Isidro. Y estaban entrenadores de primera también, jóvenes en su momento. Yo era el más chiquito, que es donde yo entré. Primero yo entré ahí a San Isidro. Y bueno, pues, teníamos jugadorazos, ¿no? Estaba Diego Pérez, estaba
había muchos de los grandes, ¿no? Éramos, por lo menos, habíamos unos 10, 15 que estábamos compitiendo a nivel nacional. Sí. Y yo era el más chiquito. Y ahí empecé ahora sí a hacer vamos a decir, una formación ya más seria, sí. En lo que se podía, obviamente, de mi tenis. Sí. Yo estaba enamoradísimo y obviamente apasionadísimo del deporte. Era una época, no sé si sigue siendo igual para los chavos, pero en aquella época el tenis era un deporte que yo lo veía como muy romántico, muy en el sentido yo lo idealizaba de una manera impresionante, desde las fotografías que había de Nike, había Sí, en su momento todas las de Sampras, Agassi, bueno, o desde antes de todas las partes de estaba Becker. Edberg, sí, Becker, de cómo se vestían, de la elegancia que representaba el deporte. Sí, Lendl, todas estas historias. Lendl, todavía a los finales de McEnroe, el mismo Chang. Y entonces cada quien se va identificando con su jugador. Llega Jim Courier al escenario. Entonces, toda esa etapa era muy romántica, muy bonita. La verdad es que veías cómo se vestían, veías la ropa, veías los tenis nuevos, veías desde las fundas de las raquetas. Todo ese entorno era lo que te empieza a enganchar. Y cuando llegas aquí y te, vamos a decir, insertas en una estructura que ya existe y te das cuenta que perteneces a los que sí compiten, dices, bueno, a ver, vamos viendo. Y así fue mi comienzo, Juan Carlos. O sea, obviamente había muchísimas competencias locales, regionales, nacionales, ¿no? Sí. Ahí tocaste un punto, yo después seguramente profundizaremos un poquito más, que tiene que ver con un poco la exposición, ¿no? En aquel momento tú, lo dijiste muy claro, es esta exposición o idealización en términos de lo que veías, ¿no? En términos de todas estas figuras internacionales, por decirlo de alguna manera, pero también en su momento había figuras mexicanas, pues, como muy al alcance, vamos a ponerlo así, ¿no? Estaba, bueno, Leo, estaba La Araña, venía Lozano, el Bebé Moreno, ¿no? Había una camada de mexicanos que de alguna manera, en algún punto, yo me acuerdo perfectamente, verlos de cerquita, ¿no? Y que eso finalmente que es algo que hoy carecemos en México, ¿no? No los vemos tan cerquita. Además de que, sí, a ver, son muy pocos, en el caso de nosotros como mexicanos, pues está Santiago González hoy teniendo una carrera o un momento, pues elite, por decirlo de alguna manera, más bien elite en negritas y subrayado, porque pues es un top 10 a nivel mundial, ¿no? Sí. Yo no veo que lo acerquen, por ejemplo, en las academias o en los clubs, ¿no? En donde vas tú, donde voy yo, no lo vemos de cerquita, ¿no? Y los niños, en su momento, que esto que tú estás diciendo que me parece fundamental y clave es, tenemos que sentirlos de cerquita, ¿no? O sea, tienes que de alguna manera como al menos ver la foto de él jugando en el pasto de Wimbledon, ¿sabes? Sí, claro. Y hacerlo ver cerquita, ¿no? Sí, sí, totalmente. En su momento había varios jugadores a los que tú los veías como aspiración. Sí, claro. Y eso es clave para poder seguir, decir esto, yo quiero tener esta vida, ¿no? Quiero tener no sé si vida, pero esta trayectoria. Sí, perseguir el sueño, ¿no? Y perseguir el sueño de ser alguien que sea, pues obviamente alguien referente en el tenis. Y bueno, pues, cuando llegué aquí a Guadalajara y empecé a ver que ya había jugadores de ese nivel, sobre todo locales, pues por lo menos te agarras de ahí, ¿no? Claro. Son los pasos, ¿no? Al final del día nadie empieza a competir contra, aunque sí, de alguna manera tu mente empieza a competir a otro nivel, pero en tu realidad del día a día pues empiezas a tener, y esa creo que fue una de las grandes virtudes que tú tuviste y tu generación, porque creo que fue una generación, ahorita entraremos en los 12, 14, que es donde empieza, digamos, un poquito como a, Ahí fue el parteaguas. Sí, yo siento que esa es una segunda transición, ¿no? En tu etapa, y que creo que es súper importante, y ahorita entraremos más a detalle, pero creo que ese momento, a ver, platícanos un poquito ese momento en 12, 13, 14, en donde de alguna manera empieza a competir localmente, ¿no? En lo que se dice los estatales, los regionales, los seccionales, los nacionales, ¿no? Y empiezas de alguna manera a darte cuenta que no nada más en lo local, sino que en lo nacional empiezas a sentirte,
¿no? Sí. Y viene el momento, uno de los momentos padres o importantes en tu No, carrera, fíjate ¿no? que sí. A ver, la transición fue muy rápido porque a los 10 la verdad es que yo podía competir, pero no era un jugador que yo sintiera que era algo diferente a los demás. Cuando entro a la categoría de 12, entro sin saber dónde estaba parado, sobre todo en mi segundo año de 12, ¿no? Ya sabes que en el tenis hay 2 años, el primer año es donde compites contra los grandes y cuando ya tienes 12 es tú el grande de la categoría. Entonces cuando yo entro a esa edad, pues yo no sabía dónde estaba yo parado, yo no sabía de lo que yo podía ser capaz. Y en mi primer torneo nacional, que fue en la Ciudad de México, quedo en quinto, que para mí ya era un lugar, vamos a decir que algo que yo ni siquiera tenía contemplado, y gano el nacional de dobles con Gerardo Heiser. Y entonces ya me pongo en una posición en la que digo, ya soy protagonista de un nacional, primero y quinto, me la empiezo a querer. Y así fue, pasando todo el año. Mis lugares eran en Monterrey, quedé en cuarto, pues llegué a semifinales y quedé en cuarto. Creo que ahí ya Gerardo, ya no jugué con él porque él creo que se fue a Estados Unidos, o no me acuerdo dónde se fue, entonces ya no pude jugar con él. Y se viene, a finales de ese año, había un torneo que era de los 16 mejores en Acapulco. Y voy y lo gano. Y quedo campeón nacional de ese torneo, que era el más importante, era el de maestros, se supone, de todo el año. Y ahí cambia toda mi cabeza. O sea, me la creo, me empiezo a sentir como algo que yo nunca pensé que iba a poder ganar en su momento. Y siendo campeón nacional tan joven, pues me cambió toda mi forma de pensar. Porque además no me hicieron ningún set en el torneo. Y bueno, pues ahí fue un parteaguas en mi vida. Ese torneo cambió un poquito toda mi trayectoria tenística. Y yo lo complementaría como un tema de, yo creo que ahí, un poquito lo de antes, porque al final del día yo creo que cualquier persona que empieza a competir tan chico, ¿no? Empieza a formarse, ¿no? Y empieza de alguna manera a vivir lo que se dice, muchas derrotas o más derrotas que victorias, ¿no? Y empieza de alguna manera uno a formarse y a saber que hoy pierdes y mañana tienes que recuperar porque luego la semana que entra viene otro torneo y empieza toda esta formación, ¿no? Fundamental para este proceso. Este momento para ti, bueno, pues obviamente creo que es como un primer, al menos para ti interiormente, ¿no? Como uno de esos momentos claves, creo yo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué viene después? O sea, empieza a jugar los nacionales, que de todas maneras, vamos a decirlo así, a esas edades todavía se es muy chico, ¿no? Vienen muchos cambios físicos, vienen muchos cambios de muchos temas, ¿no? ¿Tu entorno cómo te cobijaba en todo ese sentido? O sea, entrenadores, obviamente tu familia, ¿no? ¿Cómo fue tu convivencia en esos momentos en donde empezaba a dejar de ser, si bien el hobby, porque de alguna manera era algo, ¿no? O sea, poco a poco empiezan esas transiciones, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste en ese sentido, pues? Mira, al principio, a esa edad, pues todavía no tienes nada claro. No sabes ni dónde estás parado, no sabes qué capacidades tienes en un futuro, pero te la empiezas a creer poco a poquito. Vas de torneo en torneo. La verdad es que yo entrenaba, en su momento entrené estaba en San Isidro, como te comentaba, en la Academia de San Isidro, y yo muy comprometido a hacer lo que se tuviera que hacer desde esa edad, la verdad. Además era una pasión, ya sabes, ¿no? Desmedida. Desmedida, o sea, hicieran lo que hasta dormías con la raqueta, ¿no? Total, mis papás, mi mamá sobre todo en ese sentido ya era más la que me acompañaba, la que se ponía pues así que las friegas de estarte llevando y trayendo. Viviendo en los clubes, ¿no? Viviendo en los clubes, todos los fines de semana en torneos. La verdad es que es súper admirable que los papás hagan eso. Y así empieza, o sea, poquito, pues vamos viendo poco a poquito cómo se van dando las cosas. Ya empiezo a jugar nacionales el año que entra en 14. Y también otro parteaguas de mi vida fue cuando ya estamos en 14, estoy otra vez entre los protagonistas para poder jugar 14 y me convocan para una gira internacional. Esa fue mi primera gira internacional, que ya voy representando a México, nos vamos a Europa.
Y pues otra vez me la empiezo a querer. Ya no nomás es un tema nacional, ya es un tema internacional. Entonces a los 13 años, 14 años, nos vamos Gerardo Heiser y yo a jugar a Europa. Y te das cuenta de que ahora sí que dónde estás parado a nivel mundial. Y la realidad es que estábamos estábamos no compitiendo a ganar, pero no estábamos tan lejos en términos de decir, pues ya sé por dónde voy y sí puedo ganar, sí puedo competir. Pero bueno, obviamente en ese momento, en esa gira, no, estábamos a ciegas. Cuando regresas, ¿no? Creo que hay un tema muy importante. Regresas de esa gira después de no buenos resultados, porque esa es la realidad, ¿no? De darte cuenta, como dices tú, en dónde estás parado, pero al final del día es un poquito como empezar a convivir hasta empezar a entrar a la cancha por cosas muy triviales, como estoy jugando con un alemán, ¿sí sabes? O sea, empieza tu mente a cambiar, ¿no? Porque eso finalmente creo que es un momento importante a convivir con esos temas que si bien es cierto no son anormales porque es un ser humano jugando enfrente, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Empiezas a darte cuenta de todo ese tipo de cosas. Sobre todo que te empiezas a conocer a ti mismo. Sí, claro. Porque ahí entra ya desde un niño cómo lo toma en su madurez para competir con un extranjero que tienes una idealización o tienes ideas muy mal conceptualizadas de lo que es competir en el extranjero con extranjeros. Y lo que primero que te puede apantallar a esa edad, obviamente es la estatura, un poquito la imagen que ellos traen, porque obviamente llegaban, bueno, pues con psicólogos y entrenadores y llegaban todo un ejército de gente bien uniformada, bien parada. A esa edad, si tenemos 13, 14 años, pues ya medían unos 75, algunos de unos 80, cuando nosotros apenas estábamos ni empezando a desarrollar. Sí, claro. Entonces, esa etapa, ahí es donde te conoces. Qué tanto te achicas, qué tanto empiezas a enfrentarte, qué tanto estás dispuesto a competir. Afortunadamente también había otros latinos, del cual también son puntos de comparación, porque eso sí se desarrollan como los mexicanos. Claro. Y entonces ahí empiezas a ver, oye, pues el colombiano o el argentino sí gana, pues yo también puedo ganar. Claro. Si un alemán a lo mejor gana, le puedes echar la culpa a que son más altos o más fuertes o tienen otra estructura tenística en su país. Pero si los argentinos o los colombianos o los brasileños están ganando, pues yo ahí también puedo. Y ahí fue también un poquito, como te digo, te conoces a ti mismo. Si te achicas o no te achicas. En su momento también no tienes tantos paradigmas negativos como conforme vas creciendo te los vas haciendo, ¿no? Sí. Pero en su edad, pues si México, tú vas orgulloso de México, vas orgulloso de portar el uniforme, la bandera. Entonces, la verdad es que fue un parteaguas más mental que tenístico, porque como tú dices, no fueron buenos resultados, pero de ahí comenzaron los buenos resultados. Y se dio una frase que tú dijiste cuando regresaste, ¿no? Dices, yo quiero ser top 100 del mundo, ¿no? Y yo, por lo que estás diciendo, finalmente es justamente eso, ¿no? O sea, que en el mundo tenístico, digo, para la gente que en el medio del tenis, ¿no? Empezamos soñando con obviamente empezar a participar en X o Y torneos, ¿no? Pero al final del día un primer objetivo pues es estar dentro de esa elite de los top 100 del mundo, ¿no? Y tú a esa edad, de alguna manera, después de esa gira, haces ese comentario y yo creo que habla muy de lo que tú traes adentro, pues, ¿no? Como esencia de persona y como de alguna manera el parteaguas que fue el deporte para ti, tu vida, y después ahorita nos entraremos más en detalle en muchas cosas más, pero esas son etapas todavía chico, ¿no? De 13, 14 años, donde empieza de alguna manera a darte cuenta de todo este proceso que sigue, ¿no? Sí. ¿Cómo va esa parte después, desde cómo cambia? Porque llega ese momento, haces ese tipo de comentarios y es un asunto en donde internamente estás convencido de un tema, ¿no? Y empieza a cambiar. ¿Y cómo empezó a cambiar desde tus entrenamientos? Entiendo, en Tenis Plus, estuviste ya con Jorge Vergara en esa etapa, ¿no? ¿Cómo se fue dando esos momentos de 13, 14, cuando se empieza a convertir ya en un tema poco a poco más serio, ¿no? Mira, lo importante de ese viaje fue que ya tuve un parámetro donde lo que se necesitaba hacer. Y sí, regresé con una motivación de decir, voy a hacer lo que se tenga que hacer para llegar. Y ese fue un compromiso que yo me hice, en el cual
me dediqué, ahora sí que cuerpo y alma, a ser la mejor versión de mí. Y ya no tanto en comparación de los tenistas nacionales, que había extraordinarios tenistas Tienes una nacionales. generación muy completa a nivel nacional. Muy completa. Y muy Y competitiva. una arriba y una abajo también. Entonces, había muchísima competencia en ese momento, muchísima. Éramos, yo creo que si juntábamos las 3 generaciones, la de arriba, la de abajo y la mía, habíamos 20 jugadores, que cualquiera de esos 20 pudo haber llegado a hacer algo interesante. Pero ya la competencia ya no nada más estaba aquí en México, yo ya tenía un parámetro de lo que se necesitaba, de cómo estaban los entrenamientos en el extranjero. Y también tengo que decirlo, Jorge Vergara en su momento fue una persona que me ayudó muchísimo, porque era una persona de grandes ambiciones, una persona de mucha exigencia. Le mando un saludo si es que nos está viendo. La verdad es que él me ayudó muchísimo a creérmela también a mí. Una persona que me motivó muchísimo a decir, yo aquí estoy, si quieres llegar a hacerlo, yo te voy a ayudar. Y eso es todo, ¿no? Que alguien esté dispuesto a jugársela contigo. Y bueno, digo, la realidad es que no es como que yo tuviera todos los recursos para poder decidir a qué tipo de escuela me quería ir a entrenar, que eso también fue un reto adicional a todo lo que es una carrera tenística, lo que conlleva la carencia de recursos, pues te hace también tener una mentalidad más fuerte, ¿no? Porque todo te lo tienes que ganar tú. Entonces, a esa edad, en los 14 años, también fue crucial, y creo que también desarrollé una fortaleza, sobre todo mental, de decir, pues, ¿a dónde voy y qué quiero? Y empieza el momento tú bien lo dices ahorita, lo que se tenga que hacer, ¿no? Empiezan esos temas en esas edades, ¿no? 14, 15, ¿no? En tema de lo que se puede entender como un sacrificio, que a lo mejor en ese momento no es un sacrificio, porque para ti es algo natural estar los fines de semana en torneos, ¿no? Y cuando a lo mejor el común denominador a lo mejor está empezando en el tema de las fiestas, ¿no? O sea, en todo ese sentido. Y muchas otras cosas, ¿no? ¿Tú cómo viviste esa parte en términos de lo que es realmente decir lo que sea, ¿no? ¿Qué implica todo ese proceso y para ti qué fue, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viviste toda esa parte, ¿no? Sí, así, o sea, al final es un compromiso de una pasión que es difícil explicarla por lo que tú estás pasando. A ver, nosotros vivíamos, como te dije, yo no teníamos tanto, o sea, mis padres no tuvieron tantos recursos para poder escoger a dónde entrenar, pero afortunadamente teníamos lo suficiente. Y yo me acuerdo que en su momento estábamos viviendo, justamente luego nos cambiamos a vivir a Las Cañadas, y mi casa daba un campo de golf. Y era tanto mi compromiso que yo antes de ir al colegio me levantaba a correr al campo de golf a las 6 de la mañana, oscuro. Y la verdad es que es un tema, más allá de si me servía o no me servía, ahorita lo veo en retrospectiva y lo que me sirvió era para fortalecer mi cabeza. O sea, realmente es un tema de disciplina y de creérmela y de decir, estoy haciendo más que los demás. Yo lo hacía pues, para ganar más fuerza y tener más capacidad, porque mi interés es hacer lo que se tenga que hacer. Yo tenía 13 años o 14 años y ya me levantaba a las 5, 6 de la mañana a correr al campo antes de irme al colegio. Y luego ya iba al colegio y después ya me llevaban a entrenar a la tarde, ¿no? Y eso es un poquito lo que creo que empezó a hacer un poquito la diferencia. Los pequeños pasos o los pequeños que en su momento no las ves y dices, ¿para qué me va a servir? Pero sí te sirve. Y eso empezó a cambiar. Ya avanzando a los 15, 16 años, pues yo ya traía a lo mejor un poquito más de condición, traía un poquito más de fortaleza física que alguien que apenas estaba empezando a tomársela en serio. Yo me la había tomado en serio desde que yo fui a Europa a los 14 años. Empiezas a generar las giras, ¿no? O sea, se empiezan a generar toda esta inercia cuando ya el tema es mucho más serio, ¿no? Que empieza los 15, los 16, los 17, toda esta etapa es donde de alguna manera empieza a sentirse ya el apogeo, ¿no? Ya estás en la jugada, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue esa etapa en donde empezaste en tus giras latinoamericanas primero, ¿no? Y obviamente después las europeas, pero finalmente en el caso de las latinoamericanas, en donde tenías pues una generación que además después hizo historia, ¿no? Muchos de ellos, y que tú estabas jugando, además de jugando con ellos, compitiendo con ellos, ¿no?
¿Cómo fue convivir con todo en todo este proceso y cómo lo viviste? Pues mira, cuando nos fuimos a Europa, nos enteramos, porque también abrimos camino de muchas generaciones. Ya existían muchas de las giras internacionales, pero que nosotros no teníamos conocimiento. Y en ese viaje a Europa, conocemos a Ronald Gómez, que era el director de las giras sudamericanas, que era el representante que se llevaba a los jugadores a Europa. Que había una gira sudamericana, la COSAT, que era por todo Sudamérica. Y en nuestra experiencia, ¿por qué no? A ver, son 10 semanas de gira. Y en nuestra inexperiencia, ¿por qué no nos vamos las 10 semanas? En medio de un curso escolar. Tomamos la decisión de irnos a toda esa gira porque pensamos que así se tenía que hacer. Porque nadie nos decía cómo funcionaba, ni la federación. Y a los 14, 15 años, en mi primer año de 16, nos vamos 10 semanas de gira a competir a toda Sudamérica. Bueno, te quiero platicar las últimas 3 semanas cómo estábamos ya de agotados. Quemados. Completamente. Totalmente, ¿no? Los sudamericanos hacen esa gira, pero por etapas, evidentemente. O sea, hacen 2, 3 semanas y se regresan a su casa otras 2, 3 semanas y luego continúan en donde esté la gira. Y cada quien en base a su nivel, porque no todas las 10 semanas son el mismo nivel de torneos. Hay desde categorías A hasta categorías 3. Entonces, en base a tu ranking y en base a tu desempeño, tú vas escogiendo el grado de dificultad y del torneo que quieras. Bueno, pues nosotros nos fuimos 10 semanas. Pero vuelvo a lo mismo. Es ponerte en un parámetro donde estás parado. Y en esa generación pues nos encontramos a Zabaleta, a Puerta, a Chela, a Johnny Romero, jugadores que en su momento, pues tú ya lo sabes la historia. Sí. Mariano Puerta llegó a la final con Nadal en el Roland Garros. Masú. Nicolás Masú, Fernando González, o sea, toda esa camada de tenistas sudamericanos compiten en esa gira. Y eso nos permitió a nosotros ponernos a competir, a ver dónde estábamos parados, ¿no? En su momento, fíjate cómo es la vida. Yo tenía 15 años, Gerardo Heiser y yo, que son los que más viajamos juntos, y yo era el alto de los dos. O sea, todavía no, o sea, Gerardo creció hasta después y bueno, yo también, ¿no? Pero la realidad es que los físicos es súper importante esa edad porque tú te puedes desanimar o animar, claro, en base a resultados de ese momento que a lo mejor no es un parámetro, pero sí. Y así fue. La verdad es que tuvimos buenos triunfos, tuvimos buenos partidos, pero nos faltaba muchísimo todavía. ¿Y qué notabas? Que obviamente comentas el tema de lo físico, pero en el tema de la competencia, ¿no? Y del hambre, estas personas o estos chavos latinoamericanos, pues finalmente a lo mejor traían otra inercia, a lo mejor ya, ¿no? ¿Tú cómo veías esa parte, digamos, desde lo mental, ¿no? Desde la parte... porque me queda claro que, a ver, no es que le pegaran más fuerte, no es que, si me explico, o sea, al final del día la preparación desde el ángulo mental y desde la parte del interior del atleta, ¿tú cómo lo vivías en ese momento? No, a ver, en lo mental, yo creo que en ese sentido estábamos dispuestos a competir, no nos achicábamos, sabíamos que podíamos hacer la competencia a ellos, pero sí tenísticamente sí nos llevaban 2, 3 años de avance, ¿no? O sea, la realidad es que por más que uno quisiera competir, sí traíamos una desventaja tenística, sin duda alguna, que eso se fue compensando con el tiempo. Pero es que entre ellos empiezan muy temprano y la realidad es que hay mucho más competencia que aquí en México. Esa es la realidad. Hay mucho más. La cultura tenística en Sudamérica es mucho más grande en temas de volumen de jugadores que los que hay aquí en México. Y el entorno, ¿no? El entorno finalmente te va invitando o te vas sintiendo, tú bien lo decías en su momento cuando tus inicios empiezo a sentirme parte de, ¿no? Y eso empieza a alimentarte y de alguna manera empieza a alimentarlos a todos y empiezan a competir en su momento en el espectro que tú lo quieras ver, ¿no? Nacional o estatal, nacional, ahora en el caso internacional, y empieza la inercia, ¿no? ¿En qué momento empieza, digamos, Ricardo a sentir que estabas con ellos, ¿no? O sea, ¿en qué momento empieza el momento en donde empieza esa otra transición, ¿no? En tu vida o en la parte de esta etapa que tuviste
los 16, los 17 es donde empieza de alguna manera a competir ya vamos a llamarle en otro nivel de cancha, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue para ti ese momento y cómo fue, ¿no? Bueno, en los 16, obviamente aquí en México yo ya empecé a ganar más nacionales. Ya era, vamos a decir, 1 o 2 nacional continuamente. Entonces, ahí ya estaba yo como que la primera etapa, que era consolidarme como uno de los mejores jugadores en México a esa edad, se estaba logrando. Y ya internacionalmente, pues lo que pasa es que ya empiezas a ganarle a jugadores que pensabas que no los ibas a ganar. Es la realidad. Y ahí empiezas a ver que sí tienes chance. Obviamente, como yo te decía, en mi caso en particular, yo tenía que trabajar un poquito más por mi estatura, que nunca fui alto, y que tampoco tenía los recursos para poder ir a entrenar con los que yo tenía que entrenar con lo que tenía, tanto físicamente como con los recursos que también hubiera, ¿no? Aquí en Guadalajara. Claro. Y pero con una mentalidad, con un hambre, bueno, bárbara. La verdad es que sí. Yo quería llegar a como diera lugar. Sí. ¿Qué pasó? ¿En qué torneos empiezas a jugar, no? O sea, ¿en qué momento para ti fue empezar a jugar los Grand Slams, ¿no? Que eso creo que es una parte increíble, güey. Además de increíble, como a solo así decirlo, ¿no? La etapa de empezar a decir, a construir, porque hay que construir finalmente todo este camino para poder llegar a estar en aquello que tú en un momento dado de muy chiquito, ¿no? Dices, yo quiero estar ahí. Y eso implica esto, pero el objetivo es lograr esto. ¿Sí me explico? ¿Cómo fue esos inicios o esos objetivos, cómo se fueron dando? A ver, yo creo que la clave de esa etapa fue no desistir, seguir entrenando igual, cada vez más fuerte. Cuando empiezo a jugar torneos también profesionales para poderlo mezclar, en el tenis se puede combinar lo amateur con lo profesional, y eso ayudó muchísimo, ¿no? También empezar a foguearme desde un punto de vista ya más profesional, con jugadores profesionales, sobre todo aquí localmente, en términos de fuerza, en términos de seriedad en la cancha, en temas de madurez. Eso también te ayuda a que un niño de 15, 16 años pues empiece a aprender cómo se comporta un profesional de 22, 23, claro, 25 años. Y eso ayudó también mucho en la transición. Yo creo que la etapa importante, la que yo creo que fue cuando gané la gira Cotec, quedé en primer lugar de toda la gira de 6 torneos en Centroamérica, ganando el centroamericano finalmente. Quedé como número 1 de esa gira, y eso me permitió tener acceso a mi primer US Open, que fue en el 96, sí, en mi primer año de 18. Pero bueno, ya estábamos compitiendo todos los años en el Orange Bowl, en el Eddie Herr en Estados Unidos. Sí, ya los torneos de alguna manera elite, se puede decir, de la etapa de juveniles, ¿no? Exacto. O sea, era parte de ese núcleo, ¿no? Y la verdad es que en términos de entrenamientos, Juan Carlos, o sea, yo era muy disciplinado, o sea, te lo tengo que decir. O sea, sí, no lo quiero decir como algo, es que yo no tenía margen de error, ¿no? Sí. O sea, yo no podía darme el gusto de faltar un entrenamiento, porque pues, yo tenía que ser más rápido, tenía que ser más fuerte. Ya los jugadores a los 18 años ya miden en arriba de 1.75, 1.80, 1.85, ¿no? Sí. Entonces, yo hasta ahí llegué, hasta el 1.70. Ni un centímetro más. Oye, a ver, esta llegada al US Open, ¿no? Ese sueño, porque al final del día yo creo que cualquiera, ¿no? Que empieza a jugar y que de alguna manera empieza a ver en la televisión este tipo de torneos, ¿no? Esa llegada para ti, ¿qué significó? Esa primera ingreso como jugador, ¿no? O un participante del US Open, porque se puede decir, no es menor, ¿no? Al final del día, en un mundo en donde tú estás enfocado en eso y ese es tu sueño y ese es tu camino, ¿cómo fue? ¿Qué significó para ti esa llegada, pues, o decir, voy a jugar al US Open y ya llegué al US Open? Bueno, fue espectacular. Déjame irme un poquito antes. Ese mismo año, como te estaba platicando, que estaba jugando ya torneos
profesionales. Hago mi primer gira satélite de ATP profesional y consigo mi primer punto ATP ganándole a un alemán, Axel Pretzel, creo que se apellidaba. Sí, sí. Y para mí fue un triunfazo, fue de mis mejores triunfos que he tenido porque él después llegó a ser top 100 y fue reserva de Copa Davis para Alemania. Y yo le gano a los 15 a 16 años de edad en el Junior, en el Club Junior de la Ciudad de México. Y como te digo, son como reforzamientos de que puedes llegar y puedes llegar y puedes llegar. Y ahí gano mi primer punto ATP. Y entonces empiezo a hacer más torneos ATPs. Después de haber ganado la gira de Cotec en Centroamérica, me voy a Cuba a jugar otra gira profesional ATP. Y estoy en Cuba cuando me hablan y me dicen, entraste al US Open. Imagínate. Entonces llego al US Open, ahora sí que en la elite de la elite, en otro nivel, ya había jugado torneos internacionales, pero llegar a un Grand Slam es otra categoría. Porque ya tienes acceso a estar dentro de los lockers con los profesionales, ya los ves de frente, eres parte ahora sí que de la elite mundial del tenis. Y hay muchos jugadores de mi categoría que no iban a los torneos que yo iba. Claro. Entonces, ya encontrarte ahí a los jugadores que están en el top 10 del mundo, pues eso es otro tema. Imagínate, estábamos haciendo fila para pedir cancha de entrenamiento y adelante de mí estaba Mónica Seles y luego estaba Aranza Sánchez. Y estabas en la filita y creo que atrás de mí estaba Wayne Ferreira. O sea, increíble, una experiencia fenomenal. Y empieza el tema, ¿no? Creo que ahí de alguna manera, aparte en tu primero de 18, ¿no? Que eso finalmente te daba todavía otro año, ¿no? De poder soñar con vivir pues la experiencia de los Grand Slams, ¿no? ¿Cómo fue después de esa semana, ¿no? Bueno, esos 10 días, 12 días que pudiste estar ahí, ¿cómo llegaste después de esa semana? O sea... No, a ver, fue una semana espectacular, digo, fuera de que además tuve la suerte, buena o mala, de que me había tocado en la primera ronda el número 1 del mundo, Martin Lee de Gran Bretaña. Me tocó jugar en una cancha grande, con muchas gradas, por ser el número 1 del mundo él. Pues es una experiencia inolvidable, ¿no? Me gana él en un partido que yo jugué muy nervioso, pero jugué muy bien. O sea, la verdad es que fue un partido que se juntó gente a ver el partido. Pero en dobles le ganamos a la pareja número 1 del mundo, Elsner y Mesmer de Alemania, con match point en contra, ganamos la primera ronda. Y luego le ganamos a la pareja número 1 de Estados Unidos, Kevin Kim y Michael Russell. Y pasamos a cuartos de final. Estamos en cuartos de final en dobles en el US Open. Y nos ganan Sebastián Grosjean y Lodra en un partido bastante reñido. Entonces, la verdad son experiencias espectaculares, ¿no? Donde estás jugando en estadios, donde estás jugando enfrente, estás jugando con los futuros líderes del ranking mundial. Sebastián Grosjean de Francia pues jugó años por Francia, la Copa Davis. Y muchos de ellos que estás diciendo pues finalmente fueron jugadores elite, ¿no? Sí. En cada una de sus categorías. Sí, ¿no? totalmente. No, la verdad son experiencias espectaculares, ¿no? Y bueno, regresé más motivado que nunca, olvídate. Ahora, lo difícil fue que en esa transición, en ese torneo, mis padres deciden irse a vivir a Canadá y yo decido quedarme en México para seguir con mi proceso de entrenamientos en México, porque yo tenía ya mi entrenador, ya tenía como una estructura hecha, ya había conseguido un par de patrocinadores que es otro tema, ¿no? Sí, ya había conseguido yo patrocinadores para que me pudieran solventar mis gastos anuales. Entonces yo me sentí como que si yo me iba a vivir a otro país, iba a empezar de cero. No sé si fue la mejor decisión o no, pero al final, pues eso también me hizo madurar muy rápido, porque yo me quedé con mis abuelos a vivir en esa época. Y la realidad es que ahí yo ya me dediqué 100% a entrenar. Sí. Tomé la decisión de hacer la prepa abierta, la preparatoria abierta, en el cual yo tenía cierta disciplina, iba a ciertas clases con unos tutores para que me fueran guiando.
Pero la realidad es que yo estaba dedicado al 100% al tenis, ¿no? Me dedicaba a hacer entrenamiento físico y entrenaba pues a lo mejor hasta 5 horas diarias, ¿no? Sí. ¿Cómo preparas tu último año, ¿no? Que se dice el último año de juveniles, la última oportunidad para pues tener las experiencias o continuar o revivir, ¿no? Esa experiencia que fue soñada para ti, llegar a ese momento y cómo continuarlo, ¿no? Porque al final del día era el inicio de esta última transición hacia lo que venía después, ¿no? ¿Cómo lo preparaste? ¿Cómo fue tu proceso y qué se dio? A ver, pues este último año fue eso. La verdad es que fue un año. Yo ya estaba viajando en esa época 25, 30 semanas al año. También era un desgaste fuerte el que ya se tiene como jugador. Viajas muchísimo por todos lados. Y me tocó ya esa última etapa de jugar los Grand Slams. Pero fue una etapa también súper enriquecedora. En algunos casos no fue en algunas giras o en algunas etapas del año no fueron tan productivas como otras. Pero bueno, al final yo empecé en el 97 en el top 30 del mundo juvenil. Y eso me permitió, pues ahora sí que jugar lo que yo quisiera. Escoger, ¿no? Escoger tus giras y hacer tus Exactamente. Giras. Y eso fue, la verdad, crucial. Poder tener, primero, patrocinios para poder decidir dónde yo quería ir. En muchos casos me tocó viajar solo. En algunos casos sí me tocó viajar acompañado de algún entrenador o de algún equipo. Que eso es toda la diferencia del mundo, ¿no? Sí. Si viajas solo, pues es complicadísimo porque tienes que tú ser la agencia de viajes, tienes que estar programando tus entrenamientos, tienes que programar todo tu equipo, tienes que estar checando el encordado, que sí, es muy complicado. Pero bueno, así se tenía que hacer, a veces no se podía, no había presupuesto para hacer más. Pero la realidad es que maduras infinitamente. Muy chica, o sea, al final del día estás muy chico, porque eso no fue esa etapa, ¿no? Sino fue todo un proceso de madurar. Sí, o sea, empiezas a viajar desde que tienes 13 años, ya para tus 18 años ya te las sabes todas, y ya tienes trucos para lavar la ropa, te haces un adultito muy rápido. Obviamente con todas tus inmadureces de lo que conlleva tener 15, 16, 17 años viajando solo. Pero la realidad es que mi foco no se perdía. O sea, en ese sentido te lo puedo decir. Yo estaba muy, 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 muy enfocado en lo que yo quería. Y y te lo repito, no tenía margen de error. Yo no tenía como para decir, pierdo 6 meses y luego ya después retomo mi carrera. Entonces, fue como fui muy disciplinado en ese sentido. Y bueno, eso me permitió pues, tener muy buenos resultados en algunos torneos, en algunas giras y en algunas no tanto, ¿no? Claro, como todo, ¿no? Sí. Y bueno, lidiar con los fracasos de esa edad es un tema bien interesante porque pues, nadie te enseña a lidiar con un fracaso. Nadie te enseña a perder un partido que lo tienes ganado y que de repente se te va. No entendiste por qué, no sabes por qué. Y cómo te levantas a esa edad tú solo al siguiente partido, ¿no? Y como en el tenis tú sabes que es eliminación sencilla, significa que si pierdes, es next, siguiente torneo, pues es caerte y volverte a levantar. No hay un equipo atrás de ti que te esté animando, no hay un día en que si juegas mal alguien más puede suplirte, no hay un día en el que si te lastimaste algo, nada. No hay margen de error en el tenis. Entonces, el lidiar con ese poca margen de maniobra tiene su chiste. Fíjate que a ver, yo te diría que esto es un tema de vida, ¿no? Al final del día está muy trillado, muy dicho, muy mal visto, ¿no? De una manera el asunto de la palabra el fracaso, ¿no? Yo honestamente el fracaso finalmente es una serie de hechos que van permitiendo formarte y llevarte al punto en el que estás, ¿no? Y todo el camino que fue llegar hasta donde estuviste, ¿sí me explico? Entonces, el punto en el que estás hoy, ¿no? Ahora sí que un fast forward, pero finalmente regresarnos a esa etapa, ¿no? de atleta en donde esa convivencia con la derrota, ¿no? Esa convivencia con la frustración, con todo lo que implica el
el entorno, ¿no? Puede ser desde extrañar tu casa, desde tu familia, desde un montón de factores que van dentro de la mano de un atleta, forman, ¿no? Y de alguna manera te van dando pie para esa etapa, ¿no crees? Sí. A ver, tu círculo cercano, que en su momento, bueno, al final mis padres se van a vivir a Canadá cuando yo tenía 16, yo me quedo solo, pues sí hubo muchos momentos de soledad, obviamente hay momentos de que te puedes desenfocar en lo que quieres, porque obviamente no tienes tu círculo cercano, ahora sí que es cerca de ti, pero bueno, eso es donde hay mucha gente que tiene también adversidades, y no porque yo las mías las tuviera, claro. Eso me iban a debilitar. Cada quien tiene sus circunstancias y cada quien tiene sus cosas que enfrentar. En mi caso sí fueron muchos años de estar conviviendo con un constante reto, que era todos los días levantarme a entrenar y luego ir a jugar torneos y a veces, pues sí, tener victorias y a veces derrotas. Pero bueno, una vez estábamos jugando en un torneo, el Banana Bowl en Brasil, en Sao Paulo. Yo llevaba ya sin ver a mis papás como a lo mejor 6 meses o no sé cuánto, 5 meses. Y en cuanto se acabó el torneo, agarré un avión y me fui a Canadá a verlos desde Sao Paulo, ¿no? Creo que no sé cuántas, 18 horas de vuelo, miles de escalas. Una travesía. Una travesía. Pero ya era mi necesidad de decir, ya necesito pues, ver a mis padres, ¿no? Y a mis hermanos. Y bueno, pues son parte de la historia que me tocó vivir. La verdad es que no la cambio por nada. La viví muy intensamente, pero muy padre. La verdad es que muy padre. Retomando en la parte esta de este último año juvenil, porque insisto tanto con este tema porque viene, creo que ahora sí que la consecución de varias cosas, ¿no? Una es vivir el sueño, no nada más del US Open, ¿no? Sino de ir a las canchas de alguna manera más importantes del mundo, que fue jugar, en su caso, Roland Garros, ¿no? Y Wimbledon, ¿no? ¿Cómo fueron esos previos? ¿Cómo fueron esos momentos, ¿no? Que me queda claro que al final del día pues además son Grand Slams muy distintos en muchas cosas, ¿no? Y ahorita nos platicarás, cada uno tiene su particularidad. Pero desde un insider, ¿no? O sea, desde un participante, ¿cómo lo viviste, no? Mira, vives una pequeña burbuja dentro de todo lo que tú vives en la parte juvenil y profesional del tenis. Los Grand Slams son como unas pequeñas burbujitas en las que te metes y es como un Disneylandia, ¿no? Sí. Tienes atención de todo tipo, tienes servicio de todo tipo, tienes choferes, tienes masajistas, tienes todo lo que no tienes todo el año, se concentra en esos torneos. Tienes una atención espectacular, todo está calendarizado para entrenar, tienes las pelotas que tú quieras para entrenar. O sea, no hay límite de absolutamente nada. Tienes todo lo que un atleta necesita para llevar a máximo su desempeño. Y eso es, imagínate, pues es el Disneylandia de cualquier tenista. Que terminas un partido y programas y agendas tu masaje y de ahí te vas al vapor y te bañas y ya tienes al chofer esperándote para llevarte al hotel. O sea, son experiencias, la verdad es que se quedan para siempre. Y luego, pues que tienes acceso a entrenar con quien quieras. O sea, pues, así como en su caso Curten me pidió a mí entrenar, pues yo también le pedí entrenar en su caso, con jugadores de primera, ¿no? Entonces, ¿qué te digo, Juan Carlos? La verdad es que son memorias que no se van a olvidar nunca. En su momento, yo me acuerdo que tenía un patrocinador, no sé si se puede decir las marcas, pero... Sí, no, hombre. En su momento me patrocinaba Nike y me mandan la carta de invitación para que yo me vaya a surtir de ropa en cada Grand Slam. Entras a la suite donde están ellos. En Wimbledon rentan una casa y entras y es otro Disneylandia. O sea, llévate todo lo que quieras, todo. Nada más es la línea, en su momento esta es la línea para ese torneo. Las camisas que quieras, las que te quepan, ¿no? Y eso, pues imagínate, estás ahí adentro en la suite y están todos los que patrocinan Nike. En su momento no me tocó ver a Sampras, pero estaba Courier y estaban todos ahí sentados como
parte de, ¿no? Sí. Entonces pues, uno con ganas así internamente de dame un autógrafo, una foto, aunque no habías ni celulares todavía, pero bueno, eres parte y eso te hace sentir increíble, la verdad. A ver, Richard, viene una etapa creo que importante, un momento, o finalmente son las tomas de decisiones en la vida, finalmente, ¿no? Terminas tu etapa juvenil como una etapa muy completa, ¿no? En donde logras los objetivos de alguna manera, pues, ¿no? Seguramente hay muchas, no es blanco y negro, ¿no? O sea, pero vas de alguna manera cumpliendo ciertos objetivos y viene la etapa o la transición, ¿no? Esta transición tan platicada y tan dicha en términos de juveniles a profesionales. ¿Cómo se da esto? Y cómo tomas ciertas decisiones hacia, por ejemplo, ya tú nos platicas de la parte de college, pero ¿cómo vives esta etapa y qué fue para ti y cómo llegas a la toma de decisiones? Bueno, a la hora de salir de juveniles y estar compitiendo en algunos torneos profesionales, ahora sí que tienes ya un parámetro de dónde estás, ¿no? Tu nivel de tenis, qué tanto potencial tiene o no. En su momento, yo me acuerdo que fui a jugar la Copa Yucatán y el número 1 era, bueno, en mi primer año me acuerdo que el número 1 era Alejandro Hernández y Mariano Sánchez era el número 1 y 2, cuando yo estaba en mi primer año de 18. Y bueno, todos los medios en la Copa Yucatán se les fueron a ellos impresionante. Cuando yo juego mi segundo año, bueno, no, mentira, ese fue mi segundo de 16. En mi primero de 18, ellos eran el número 1 y número 2, y yo era el número 3. Y ellos no van a jugar en su segundo de 18. Entonces yo me quedo como número 1 de México en esa copa que era tan importante. Y todos los medios de comunicación se te vienen ahí a preguntar y la expectativa es enorme, ¿no? Y perdí en segunda o tercera ronda. Y ahí para mí fue un baldazo de agua fría, porque yo me imaginaba que iba a ganar la Copa Yucatán, cuando la realidad era otra. Y eso me hizo también madurar mucho en el sentido de decir, oye, pues entonces, ¿dónde estás parado? ¿Realmente qué tanto crees que sí eres lo que no eres? Había jugadores espectaculares, Iván Rodrigo, un español que jugaba impresionante, Mariano Zabaleta, y que estaban en un nivel de ya empezar a competir para poder ser protagonistas en la ATP. Y varios de ellos deciden irse a college. Entonces, si ellos se van a college, yo que estoy cuestionándome si me voy a ir a la universidad o no. Y así fue. La realidad es que fui muy frío en ese sentido. Obviamente mi sueño era otro en un inicio. Pero mi plan B no estaba nada malo. Y en ese sentido soy muy realista, ¿no? La verdad es que por más que uno quiera tener sueños, hay que tener también los pies en la tierra. Sí. Y decir, oye, ¿dónde está tu red de seguridad si las cosas no funcionan? ¿Qué pasa si no llegas? ¿Y qué pasa si algo te pasa físicamente, te lesionas? ¿Dónde va a quedar todo lo demás? Y yo creo que fue una decisión, para mi punto de vista, acertada de haber escogido una carrera de college, porque además la carrera de college no es como que vas a dejar de jugar tenis, vas a seguir jugando a un súper buen nivel, y si de plano eres muy superior a lo que estás jugando, pues ya sabrás si tomas una decisión diferente o no. Y obviamente el nivel de college es altísimo en Estados Unidos. La verdad es que el nivel de primera división allá, muchos jugadores han salido del ATP, muchos jugadores del ATP han salido de college. James Blank en su momento me tocó su segundo año, él estaba jugando en Harvard y se metió en 10 del mundo, ¿no? Y varios que han estado en college. Todd Martin en su momento estuvo en college. Sí. John Isner estuvo en college. ¿Cómo vive este juvenil que llega a college, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso, ¿no? Es muy importante que todo quien nos está viendo y escuchando conozca cómo se da este proceso, ¿no? Independientemente de la toma de decisiones que he de apuntalar, son decisiones que se toman muy chico, ¿no? En la vida, ¿no? O sea, al final del día, este camino, ¿no? Y esta madurez de ir viviendo todo lo que viviste, ¿no? Y llega una etapa en donde dices, como dices tú, hay que ser sumamente honestos con uno, ¿no? Y de alguna manera medirte, ¿no? Y de alguna manera tomar esa decisión, ¿no? Pero
¿Cómo se da esa parte, no? Entiendo que tuviste un montón de invitaciones, ¿no? Para irte a distintas universidades, ¿no? Y tomas la decisión de irte a USD, ¿no? A San Diego, la Universidad de San Diego. ¿Cómo fue para ti la etapa de college, no? Pues sí, te llegan entrenadores de todo tipo, te están scouteando en los torneos, en el Orange, en los Grand Slams, empiezan a platicar contigo, se acercan. Uno también a esa edad no sabes mucho de las universidades, ni de qué te puede ofrecer cada uno, ni la calidad de vida, ni el nivel académico de cada universidad. O sea, es una decisión a ciegas. Pero bueno, las universidades te invitan, te pagan los viajes a que conozcas la universidad. Y cuando yo estoy en San Diego, pues hubo muchas cosas que preferí. Hubo universidades de mejor ranking, o de mejor nivel tenístico, o de mejor calidad del equipo que me invitaron. Y tomé la decisión de San Diego porque, primero por la ciudad, segundo porque las instalaciones de USD son espectaculares, honestamente. Una escuela privada donde yo sentía que la educación iba a ser mejor que en las otras. Yo en su momento pues nunca había vivido en los Estados Unidos, ni conocía la cultura a tan detalle como para irme a meter a un dorm con un americano ahí en Alabama, ¿no? Y Dios sabe qué iba a pasar. O sea, en el sentido de qué tipo de educación, qué iba. Y en ese sentido, pues escogí la privada. Y yo como lo vi, fíjate cómo lo vi, o sea, ahora es una tontería lo que te voy a decir, pero en su momento dije, pues la beca más cara. O sea, voy a compensar lo que no gané en tenis, pues que me lo pague, y lo veo como prize money que no gané en el tenis, ¿no? Sí. Y al final, en su momento, pues fue una beca bastante sustanciosa, que yo dije, ¿cuánto me va a tomar ganar lo que me va a costar la beca del 100% en San Diego? ¿Cuántos años me tomaría de tenis? ¿Qué tendría que yo hacer para ganar este dinero? Y así lo tomé, la decisión. Y creo que fue la más acertada, no me arrepiento nada. Fue una súper experiencia. Me trataron muy bien cuando llegué. Y además maduré muchísimo, porque uno cree que va madurando porque viajas y porque eres autónomo. Pero ahora que estás estudiando, viviendo solo, siendo autosuficiente, ya como estudiante, es muy diferente a ser como atleta. En Estados Unidos, pues es lo más profesional que existe, ¿sí me explico? En términos de ahora sí, como dicen, el camino finalmente tradicional del profesionalismo, ¿no? Pero en el tema de college, el manejo de todo ese proceso, así como tú decías, el tema de los Grand Slams, cómo manejan todo, cómo está organizado todo, cómo te visten, cómo es toda esta cuestión, te hacen creer también que eres parte de algo, ¿no? Sí, a ver, pues tiene una estructura brutal. La verdad es que las universidades son allá, ya están hechas para que saques lo mejor de ti y lo que haga falta, ¿no? Hay escuelas con más presupuesto que otras, pero la realidad es que con lo que tienes, por menos presupuesto que tiene una universidad, con lo que tienes es suficiente, y es más de lo que yo ya tenía como juvenil, en la etapa juvenil de tenis. O sea, la verdad es que tienes entrenamientos, tienes fisioterapeutas, tienes tutores por si se te atora la carreta con la escuela, ¿no? Y obviamente una cosa es hablar inglés desde un punto de vista coloquial, a ir a tomar notas en la clase de filosofía. O sea, yo me acuerdo de repente en mis clases tomando notas, primero en español y luego traduciendo y luego en inglés, y llegaba a mi cuarto después de clases y decía, ¿qué escribí? ¿No? Es un poquito la transición y la parte de la madurez que tienes que ir teniendo para organizarte, para ir a entrenar, que estás muerto, pero tienes que hacer tareas para cumplir ciertas calificaciones, porque tú también, cuando estás becado, tienes ciertos compromisos que cumplir en calificaciones. Y bueno, pues eso es parte de tu madurez, decir, pues si no le echas ganas, vas para afuera. Y ahora viene la etapa, ¿no? Una etapa de tu carrera profesional, ¿no? ¿Cómo fue? Siempre tuviste muy claro por dónde iba la pichada. ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo fue pues en este pequeño tiempo que ya no es tan pequeño, ¿no? Pero ¿cómo ha sido? A ver, cuando
cuando me graduó, me doy la oportunidad de volver a jugar tenis profesionalmente, con ciertas cosas ya muy definidas. Si no hago esto y esto y esto, cuelgo la raqueta, y si sí las hago, le meto otro año. Y así ese era mi plan. Lo cual no se cumplieron. Y digo, bueno, ya se acabó una muy bonita etapa de mi vida. Le dediqué al tenis prácticamente 18 años, toda mi vida. No sabía hacer otra cosa más que jugar tenis y estudiar. Pero bueno, tomé la decisión de dedicarme ahora sí que a otra etapa laboral. Todavía no tenía bien claro qué quería hacer, si poner algún negocio. Obviamente yo muy enfocado al deporte, y yo quería dedicarle mi carrera al deporte, ¿no? Pero bueno, al final también siempre me gustó el tema financiero, siempre fui enfocado, de hecho mi carrera está enfocada en lo financiero, y siempre me llamó la atención ese mundo, ¿no? Sin yo tener mucho conocimiento, vagamente sabía que era lo que me gustaba, no me veía como otra cosa. Y bueno, entro hace casi ya 20 años al mundo bancario, que ya llevo ahí una carrera más larga que la tenística. Sí. Yo pensé que todo el mundo empezamos en el mundo bancario para aprender unos añitos, y luego dices, ya me salgo y emprendo, o ya me dedico a otra cosa. Y 20 años después aquí sigo, ¿no? La verdad, feliz. Es una carrera que me apasiona, que me gusta, sigo aprendiendo muchísimo. Y me ha dado la oportunidad de relacionarme con gente súper interesante. Además que hay gente con la que he vuelto a coincidir, que viví, que conocí en la parte tenística, no nomás aquí en México, sino a nivel internacional. Amigos míos que fueron tenistas en su momento y también migraron al mundo financiero, y sigo en contacto con ellos ahora desde el punto de vista financiero en todo el mundo. La verdad es que te abre las puertas el tenis muchísimo. Y en el tema bancario igual. El tema bancario, hay muchas coincidencias con el deporte, como cualquier carrera, la que tú me digas, pero en el tema bancario hay competencia, hay mucha gente muy preparada, es un tema internacional. El mundo del banco es un tema que sigues en el mundo internacional, puede ser tan local o tan internacional como tú lo quieras proyectar. Un tema de competitividad, ¿no? Un tema de mucha competitividad, y hay temas donde hay gallos, ¿no? Y hay que verse también, poderles competir a los gallos, ¿no? Y ahí estoy. La verdad es que ha sido una etapa súper enriquecedora. La parte y el complemento tenístico, bancario, financiero es brutal, la verdad. Digo, nunca pensé decir que llevo 20 años en el mundo bancario, pero mira, más que el tenis. A ver, Richard, hay un tema que me gustaría saber tu opinión, ¿no? Que es, hoy por hoy, ¿no? Ciertos estigmas de confianza, o de la gente que tiene confianza en uno, ¿no? Es como tildado, ¿no? Como en términos de se cree mucho, se cree mucho en él, ¿no? Toda esta cuestión de temas. Para ti, ¿a qué crees que se deba? O sea, ¿a qué crees que se deba que alguien transmita confianza, ¿no? Son temas que de alguna manera ojalá muchos tengamos, ¿no? Esa capacidad de creer en uno mismo y de creer realmente, porque es la única manera, creo, que puedas lograr los objetivos, pues, ¿no? ¿Por qué crees que es tan señalado ese tema? Mira, yo creo que cada quien nacemos en una escala. Si tú te imaginas una escalera de 100 escalones, cada quien nacemos en un escalón distinto, en base a tus posibilidades, en base a tus circunstancias familiares, económicas, físicas, culturales. Hay muchas cosas, y cada quien nace en un escalón distinto. Cada quien se ubica en el escalón que tiene, pero al final cada quien pues nace en circunstancias distintas. Eso no se puede argumentar, ¿no? Hay gente que nace con privilegios y hay gente que nace con desventajas. Y hay gente que nace con privilegios físicos, con desventajas económicas, y viceversa. Hay gente que nace con unas desventajas físicas, pero con muchos privilegios económicos. O sea, yo así creo. Creo que en la escala de la vida no es competir contra los demás, sino competir con uno mismo en base a cuántos escalones tú puedes avanzar desde el que tú naciste. Esa es una filosofía que yo he seguido toda mi vida, de decir, si yo nací
por un decir, en el escalón 20 de 100, pues quiero llegar al 70. Avancé 50 escalones. Y hay gente que ya nació en el 55 y nada más ha avanzado 3, ¿no? Y a lo mejor yo nunca voy a llegar al 80, pero hay alguien que nació en el 80 y nada más avanzó al 81. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Entonces, la exigencia es contra mí. Y yo sé que tengo muchísimas herramientas que afortunadamente con ellas nací. En términos, tengo salud física, tuve familia, tuve pocos o muchos los medios para poder tener una educación. Y creo que es suficiente para uno no conformarse con lo que tiene, ¿no? Y eso para mí ha sido una motivación personal. Es decir, yo voy a exprimirme todo lo que yo tenga porque gracias a Dios nací con ello. O sea, no tengo el por qué no autoexigirme a mí mismo, ¿no? Y eso es un tema muy personal. Y a lo mejor en esa búsqueda o en esa exigencia mía puedo llegar a expresar algunas cosas que a lo mejor la gente de repente me pregunta y me dice, ¿por qué así o por qué por allá? La verdad es que así soy. La gente que me conoce sabe que mi intención o mi forma de ser a veces, en el fondo, siempre es positiva. Pero yo traigo siempre una autoexigencia hoy en día, y no que yo sea un perfeccionista obsesivo, no me refiero a eso, pero me refiero a que no tengo las capacidades para no ser del montón. Eso es la realidad. Y eso puede llegar a sonar muy soberbio para mucha gente, pero es una forma de vida que yo adopté y que yo quiero seguir, porque así crecí, bajo una exigencia continua de haber competido desde chiquito y que me gustaba sobresalir. La realidad es que me gusta sobresalir, soy competitivo, me gusta la competencia y la exigencia va a decir, si no lo estoy haciendo bien es porque yo no me he exigido a mí mismo, no porque los demás sean mejores que yo o no. Y hay muchísima gente en todos los ámbitos mejores que yo. Pero no es mi competencia no es contra los demás, es contra mí mismo. Yo sé de lo que yo puedo hacer y no me perdono no autoexigirme. Creo que respondes un poquito de lo que te voy a preguntar ahorita, pero vamos a intentar a ver cómo tú lo puedes expresar de esta manera, ¿no? El impacto del deporte, ¿no? El impacto del deporte en tu vida, ¿no? Digo, creo que ahorita hacías muchas menciones relacionadas con eso, ¿no? Que finalmente hoy eres, ¿no? Finalmente mucho de lo que la vida te fue preparando para, ¿no? Y lo que a lo mejor tu día a día se convertía en algo atípico para mucha gente, tu día a día era rémale, ¿no? Y rémale todos los días, y rémale desde las 5 de la mañana, ¿no? Y rémale para darte cuenta que tú tenías que hacer algo diferente para los demás. Y al final del día esa preparación, ¿no? Decía el otro día, yo escuchaba una entrevista que le hicieron a Djokovic, y decía, el 80 o 90% de lo que hago, o los partidos finalmente, los gano antes de entrar a la cancha, ¿no? Que tiene que ver con la preparación, ¿no? ¿Cómo te impactó, ¿no? En tu vida general, se puede decir, el deporte? No, pues todo, absolutamente todo. Porque yo soy mucho de parámetros y de tener un parámetro donde está la élite. Y creo que en México o en el mundo, cualquier persona está hecha para estar en la élite, cualquiera. Es una decisión nada más, es un tema de decisión. ¿Quieres estar en la cúspide o no? Yo no critico a la gente que no lo está, porque es una decisión que cada quien toma, pero no es un tema de circunstancia. Yo sí creo que es un tema de decisiones. Obviamente hay gente que la tiene más fácil que otros, sin duda alguna, hay circunstancias. Por eso hablaba yo de la escalera para imaginaria. Hay gente que nace en el primero y le va a costar más trabajo llegar al 99. Pero tenemos casos en el mundo como Cristiano Ronaldo, que nació bajo circunstancias muy humildes y con circunstancias familiares también complicadas, y es el mejor futbolista del mundo, o de los mejores del mundo. Y fue un tema de decisión. Oye, que tuvo talento y tuvo facilidad, la tuvo, pero fue un tema de decisiones al final de cuentas. Entonces, el impacto del deporte, para contestar tu pregunta, es claro, al final te impacta
el estar expuesto a que hay una élite y tú sabrás si quieres llegar o no. Ahí está el estándar. Es un tema de tiempo. ¿Le quieres dedicar lo que se necesita para estar ahí arriba o no? En el tema profesional es lo mismo. Hay élites. Hay élites financieras, hay élites empresariales, hay élites de cualquier ramo. Tú sabrás si quieres hacer lo que se necesita para estar ahí arriba. Y ese es el impacto que yo me llevo. Para mí, los grandes banqueros del mundo, pues es la gente más preparada, la gente que cuida cada detalle, la gente que sabe de su entorno, la gente que sabe de su competencia, la gente que se sabe comunicar, la gente que sabe, vamos, hablando del tema bancario, ¿no? Es un tema de mucha exigencia, pero estamos hechos para poder estar a ese nivel, ¿no? En México y cualquier persona del mundo. Por eso es el impacto de autoexigencia continua. Si hay alguien que lo está haciendo, uno también lo puede hacer. Súper importante las cosas que estás diciendo y creo que a muchísima gente le va a hacer muchísimo sentido, ¿no? Y creo que tu historia es una historia, yo te decía, una historia que se tiene que contar, porque creo que hay muchísima gente con muchísimas curiosidades de los caminos que se tienen que llevar, ¿no? O sea, cómo son esos procesos, cómo lo vive. Creo que tu caso en términos de lo que significa este podcast en términos del impacto del deporte, ¿no? En términos de lo que es la persona, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con un tema de mi sueño o mi primer sueño era jugar la final de Wimbledon, ¿no? Y no se logró. Pero todo ese camino y todo ese tema que caminaste y que de alguna manera es tu historia, pues ¿dónde te tiene hoy, no? Es un privilegio que hoy estés aquí con nosotros. No, hombre, al contrario. Y con toda quien nos esté escuchando y viendo. Una última pregunta te quiero hacer. El Ricardo de hoy, si le pudiera dar un consejo a Ricardo Jr., no tu hijo, ¿no? Pero aquel Ricardo soñador y aquel Ricardo que buscaba cosas, ¿no? ¿Qué le dirías hoy, el Ricardo de hoy? Al Ricardo Jr. yo le diría, no seas tan duro con los demás como eres contigo. Muy bien. Pues un honor tenerte aquí, champ. No, hombre. Al contrario, muy agradecido. Y pues, listo. Muchas gracias. Estamos.